0 horas con casi 40 minutos. Y 30 segundos. 30 segundos de 20 minutos para la 1 de la madrugada. Y la cortina así lo indica. Estamos iniciando otra nueva sesión de Archivos César Parra. Y con esta segunda parte de un tema que trae mucha historia, que trae muchas anécdotas, que trae también episodios oscuros de nuestra historia, no solamente como país, sino que también a nivel mundial. Grandes atentados de la historia. Y nos prometimos una segunda parte junto a César Parra, donde tenemos más historias que contar a esta hora de la noche. César, ¿cómo estás? Bienvenido a ADN Te Acompaña de Madrugada. ¿Cómo estás? Hola, amigo mío. Bien, muy bien. Qué gran programa hicimos ayer en Pueblo Fantasma. Sí, gran programa. Gran programa. Y algo me dice que hoy día también no va a desmerecer lo que la gente está esperando, por cierto. Claro, pues, y de mucha gente que quedó ahí como esperando una segunda patita de este tema que habíamos dado a conocer la semana pasada, que eran los grandes atentados de la historia. Recuerdo algunos de los que tuvimos en esa ocasión. Yo creo que el que más he tenido memoria, por ejemplo, ese casi atentado contra el general Ibáñez, por parte de este anarquista portugués. Así es. Sí. Bueno, otro, el tema de los hermanos Gutiérrez en Perú. Que esa fue tremenda historia, o sea, muchas veces desconocida. Historia, sí. Claro. Realmente, yo creo que mucha gente se fue después a internet ahí a googlear a los Gutiérrez. Yo escribí un libro de los Gutiérrez. Están para un libro. Sí, yo creo que episodios como la toma de la Bastilla son una alpargata frente a lo que pasó en Perú. Claro, o sea, estamos hablando ahí, tienes toda la razón, pues. Y mira, no sé, Bolivia tiene el año que le veían. Claro. O sea, no, eso es Perú, los Gutiérrez, ya, sí, eso fue muy bananero. Y hubo un dictador boliviano de apellido Melgarejo, ¿ya? Que fue en 1867, antes un poquito antes de Daza, ¿ya? Que es el que nos declara la guerra del Pacífico. Hilario Daza. Claro, que también era militar, también era genio y figura el tipo. Y se dice que un día, cuando el embajador inglés fue a presentar sus credenciales, sus cartas diplomáticas ante Melgarejo, claro, ojo, embajador británico, claro, no se resistió a inclinarse, no frente a Melgarejo, sino que en aquellos tiempos sí, tú tenías que hacer una veña al presidente al cual le estaba presentando tus credenciales, sino que al amante de Melgarejo que estaba al lado. Entonces sabía que no eran casados, que esta chica era una bataclana, entonces no estaba para su huevo el embajador británico, perdóname claro, la expresión, claro. No estaba para su huevo, claro. Entonces, ¿sabes lo que hizo Melgarejo, güey? ¿Qué es lo que hizo? Lo empelotó y lo subió arriba de un burro. ¿En serio? Lo paseó por toda La Paz. Eso sí que es ser bananero, güey. Claro. O sea, humillante, claro, si lo vemos en este contexto de la actualidad, humillante y bananero, pero a más no poder. Claro, y después nos dicen que Chile, en el fondo Chile lo ayudaron los británicos. Pero obvio, pues, si ellos pasearon al embajador inglés en burro, bueno, claro. No esperen que los ingleses lo hayan apoyado a ellos, pues. Claro, es verdad. Pero bueno. A ver, bueno. Vamos a referirnos brevemente a lo de Kennedy, porque estuvo en el flyer de la semana pasada. Sí. A ver, mira, un poquito de contexto, señor, contexto, como diría el padre Hurtado. Básicamente, John Kennedy, debe ser el magnicidio más importante del siglo XX, del siglo que ya pasó. Yo creo que es uno de esos hechos que se van a recordar para siempre. Y más que el tema, más que el contexto político, que bueno, Estados Unidos está
muy polarizado en aquel tiempo, igual que ahora. Sí, en ¿Ah? aguas. En aguas. Igual que ahora. Sí, además que, a ver, ¿cómo te lo digo? Los demócratas eran había dos tipos bueno, todavía los hay, en el fondo, y hoy día con Kamala Harris estamos viendo eso. Hay dos tipos de demócratas. El demócrata del norte, como Kennedy, que es más sofisticado, un poquito más como de izquierda, si se quiere, ¿cachai? ¿Ah? Pero más progresista, más progre, como se dice ahora. Claro. Versus el demócrata del sur, que estaba representado ahí por Lyndon Johnson, su vicepresidente, que era un tipo mucho más duro, y en realidad los tejanos eran mucho más duros, iba a costar mucho sacar votos demócratas para la reelección de Kennedy. Ese era el contexto. Entonces, mira, si tú me preguntas si aquí hubo una conspiración, yo creo que sí la hubo. Sí la hubo. Yo creo que no fue solamente un lobo solitario. Oswald no actuó solo. Yo creo que aquí hubo otras manos metidas. Hay muchas teorías, pero a mí la que más me convence es la del complejo militar industrial. Y yo creo que la historia me ha dado la razón. O sea, Kennedy era un tipo que, o sea, ya lo había advertido. El presidente anterior a Eisenhower, el anterior a Kennedy, ya él había dicho en su último discurso que el mayor peligro que él veía para la democracia era el complejo militar industrial. ¿A qué se refiere con eso Eisenhower? Y ojo, que era un general, ¿ah? Era un general retirado. Claro. Él temía que en el fondo las empresas de armas controlaran la democracia norteamericana. Dígase, queremos guerra tras guerra tras guerra, no nos importa si ganemos, perdamos, si la guerra sea justa o injusta, pero la idea es que necesitamos seguir fabricando armas para poder seguir haciendo plata. Queremos hacer plata y necesitamos que haya guerra. ¿Ah? Claro. Siempre ha estado en la palestra el tema de si Kennedy quería aumentar la presencia norteamericana en Vietnam, y hay una entrevista que le hace Walter Cronkite donde él dice que está comprometido con Vietnam, pero al momento siguiente dice, pero eso no quiere decir que vamos a enviar a nuestros muchachos a pelear allá. ¿Okay? Claro. Entonces yo creo que eso le molestó al complejo militar industrial. O sea, en pocas palabras, Kennedy no quería Vietnam. O sea, eso, mira, los historiadores están divididos, pero yo te cuento lo que por lo menos, como la información más popular al respecto. Uh-huh. Y la información más popular dice que todos se remiten a esa famosa entrevista que le hace Walter Cronkite, donde él dice, los problemas de Vietnam son problemas de ellos. ¿Ah? Nosotros no nos podemos involucrar más allá de los asesores que hemos puesto en Vietnam del Sur. ¿Ah? Correcto. Pero después dice otra cosa donde da a entender que Estados Unidos hará lo posible para que Vietnam del Sur no pase a ser comunista. Entonces hay una contradicción ahí, y eso es lo que ha hecho a los historiadores sospechar, ¿ah? De si efectivamente Kennedy está a favor o en contra de Vietnam. Pero el hecho es que yo creo que por ahí estuvo la mano negra. O sea, no. Obviamente que Fidel Castro no fue, no le daba para tanto. No, claro. Los rusos habría sido una locura, locura. O sea, dentro de todo, a ver, ¿cómo te lo digo? Eran dos superpotencias, se caían mal, sí. Hasta se podría decir que había un cierto odio, sí, pero también había una diplomacia de muy alto nivel. Claro. Que jamás, ponte tú, Nikita Khrushchev iba a dar una orden así, maten a Kennedy, o viceversa, que jamás Kennedy se le iba a ocurrir mandar a matar a Nikita Khrushchev, porque eso era guerra nuclear inmediata. Claro. Y a pesar de estas dos veredas opuestas en ese tiempo, Estados Unidos, Unión Soviética, claro, había un respeto mutuo justamente por el tema de la diplomacia. O sea. No, y además que, mira, eran. Bueno, yo creo que todavía existe eso. Y además que eso era estratégico también, o sea, porque tanto la Unión Soviética necesitaba a los Estados Unidos y Estados Unidos también necesitaba a la Unión Soviética. Y había cierta admiración entre Khrushchev y Kennedy. Mira,
De hecho, diste en el clavo, porque obviamente que Rusia necesitaba al gran Satán, a este representante del El capitalismo, este señor capitalismo, claro. gordo, como el viejito del Monopoly. El tío Sam. ¿Ah? Claro, el tío Sam, etcétera. Y por supuesto que Estados Unidos, claro, necesitaba a la Unión Soviética para efectivamente, pedagógicamente explicar los peligros del comunismo que ellos Claro, veían en aquel tiempo. exactamente. Pero a lo que voy es lo siguiente: jamás la Unión Soviética, a pesar de eso, habría hecho tal locura de matar a un presidente norteamericano, porque además también acuérdate que existía el famoso teléfono rojo. Sí, po. Cuando en caso de, ya ponte tú que, qué sé yo, a ver, yo me imagino que Nixon debe haber utilizado el teléfono rojo, línea directa con el Kremlin. claro, de haberlo utilizado el 12 de septiembre de 1973, así como, oye, Brezhnev, ¿sabes qué? Hicimos golpe de Estado en Chile, lo logramos, lo conseguimos, pero quiero avisarte yo en persona que efectivamente hicimos un golpe de Estado en Chile, eh, y te ruego que no intervengas, por favor. A lo que seguramente Brezhnev me decía: mira, ¿sabes qué? A ver, en realidad no le veía mucha vida hoy el día al asunto, pero mira, mientras mantengan tu compromiso de no meterte más allá de la cuenta en Chile ni en Cuba, ya pasa. Claro. Así yo podría haber sido las conversaciones, po. Sí, bueno, ¿Ah? y además piensa una cosa, César, que, claro, era imposible a Rusia en el contexto de que recién venían de un momento muy importante y que puso en vilo a todo el mundo. La crisis de los Claro, misiles. la crisis de los misiles. Y ahí también te demuestra, la crisis de los misiles te demuestra lo caballerosa que era finalmente con toda la tensión que había, pero igual habían canales de comunicación. ¿Ah? Claro, Canales de comunicación. Nunca se cerraron los canales diplomáticos. Incluso en el peor día de la crisis, nunca se cerraron. Y de hecho, tú sabes que finalmente ahí, si bien se anotó un poroto Kennedy, porque quedó como un tipo que no se doblegaba ante el comunismo, fueron 13 días en que efectivamente la humanidad se preparó para su extinción. ¿Ah? claro. Y ojo, también la gente se debe preguntar: ¿y por qué Estados Unidos nunca, por qué no invaden Cuba de una vez por todas? Si Cuba es un país tan chiquitito, etc. Porque Estados Unidos es un país de palabra, po. De hecho, Rusia, la Unión Soviética, en aquel momento le dijo: ya, no vamos a colocar misiles en Cuba, Ujú. pero con el compromiso de que ustedes nunca invadan Cuba. Claro, Compromiso que Estados Unidos ha seguido al pie de la letra hasta el día de exactamente. hoy. Hasta el día de hoy, claro. Hasta el día de hoy. No ha intervenido militarmente en Cuba, pudiendo hacerlo miles de veces, Sí, pero claro, estamos hablando de que está muy cerca, o sea, sería cosa simplemente de mandar a toda la flota del Pacífico y bloquear Cuba, y Cuba cae claro. en 2 semanas. Claro, cosa Pero que, sí, sí, dale, no. no, cosa que, claro, que sí lo hizo con Vietnam. Claro, o sea, curiosamente ha intervenido en otros países con mucho más fuerza, o intervino en otros países con mucho más fuerza, pero siempre respetando la palabra que Kennedy le había dado a Khrushchev de no invadir Cuba jamás. Estados Unidos nunca iba a invadir Cuba militarmente. Y en esa ¿Ah? perspectiva, César, fue lo que de alguna u otra manera gatilló el atentado contra JFK, ¿o no? En base a ese Pero episodio. aquí hay dos sospechosos. O es efectivamente el complejo militar industrial, que yo te digo, por lo menos un 70% me inclino por eso. Claro, ese es el parte del discurso de despedida de Eisenhower, ¿cierto? Eisenhower, sí, por cierto, la gente yo recomiendo que lo escuche, porque ahí Eisenhower muestra todos sus temores respecto al futuro, siendo un hombre conservador, siendo un general retirado, pero aún así él menciona lo que él cree que son los peligros para la democracia. Y un 20% se lo podríamos asignar efectivamente a los cubanos. A ver, los cubanos anticastristas son cosas serias. Claro.
yo creo que también son fuertes candidatos para haber matado a Kennedy. O sea, a ver, estamos hablando de que Miami era literalmente como una extensión de Cuba, ¿eh? Estaba lleno de cubanos, etcétera, y no eran cubanos muy tranquilos precisamente, porque además había muchos chicos que habían sido parte de las Fuerzas Armadas de Cuba, con Batista, y que de un día para otro tuvieron que arrancar porque simplemente perdieron la guerra. Pero no por eso ellos perdieron el entrenamiento. ¿Ah? Claro. Entonces, siempre ellos estaban planificando, o sea, ojo, tú me vas a decir que unos tipos que hacen exactamente, planifican aproximadamente 640 atentados contra Fidel Castro, de los cuales ninguno resultó, pero básicamente porque tenía su círculo muy cerrado, Fidel. Claro. No iban a hacer un atentado contra Kennedy. Por supuesto que son fuertes candidatos también, ¿no? Claro. O sea, eran tipos expertos en organizar atentados. Intentaron matar 640 veces a Castro. Y el último 10% se lo asignó a Sam Giancana, a la mafia. Claro. Básicamente porque Robert Kennedy, el fiscal general, por instrucción de su hermano, estaba desarticulando el crimen organizado. Pero ¿cuál era el problema? Que mientras su hermano Bobby, que como el nombre lo dice, era un poquito más bobo que John Kennedy, era muy cándido, pues entonces Bobby no se daba cuenta que mientras él estaba combatiendo el crimen organizado, John Kennedy se conseguía las minocas para las fiestas en la Casa Blanca con la mafia, pues. Entonces era un doble juego muy peligroso. Demasiado peligroso, diría yo. Demasiado peligroso. Entonces esos son mis tres candidatos respecto al tema del atentado. Ahora, del atentado en sí, bueno, siempre se ha discutido el tema de que si hubo más tiradores, seguramente estuvieron detrás de la famosa cerca, que estaba detrás del monumento ese donde está parado Abraham Zapruder grabando el atentado. Y fue la única persona que grabó completa un film con el atentado. Claro. Y había una pequeña reja que después de esa reja habían líneas de ferrocarril. Y muchos dicen que desde ahí también se oyeron disparos. Y eventualmente quizás hasta pudo haber sido una triangulación con otros tiradores también ubicados en el puente que estaba enfrente de donde Kennedy estaba pasando en ese momento. Claro. Una muerte horrible, traumática, tan traumática que de hecho el consorcio periodístico Time Life compró la cinta para que no fuera exhibida. A ese nivel. Con el atentado de Zapruder. Con la grabación de Zapruder. Claro. Y recién, adivina quién mostró por primera vez en Estados Unidos, y esto es muy divertido, lo pueden buscar en YouTube también. Adivina quién mostró por primera vez la película de Abraham Zapruder. Esta es la típica donde se ve que Kennedy se agarra la garganta. Sí, exactamente. Y aquí Kennedy lo ve y finalmente explota ahí la masa craneana en una nube, una nube rojiza de sangre. Claro, así de fuerte es. El primero que se atrevió a mostrarlo fue Geraldo. El famoso Geraldo, que era grito y yo creo que debe haber sido uno de los primeros latinos que fue grito y plata en Estados Unidos. Claro. Para los más jóvenes, imagínense que Geraldo era como una especie de, qué sé yo, a ver, nómbrame algún late norteamericano actual, a ver. Sí. Geraldo Rivera, ¿cierto? Aquí el que está... El famoso Geraldo Rivera, el hombre... Que bueno, sigue vivo, tiene 81 años actualmente y él fue conocido como justamente como presentador de entrevistas, estos talk show que se dieron mucho en la década del 90, por ahí, bien polémico, porque yo me acuerdo que Geraldo
era muy, muy parecido a la línea, no sé si lo ponemos, yo creo que era más bananero, era Laura en América, pero Geraldo tenía como más o menos ese Fue el tinte. padre de esa línea, sí, fue el padre de esa línea. Claro. Claro, ¿no? Efectivamente que tuvo muy buenos discípulos ahí con Laura en América, con la Claro. doctora Apolo, etcétera. Sí. Ah, con Y Jerry así Springer, con Jerry Springer también. Con bueno, Jerry Springer, que es un tipo muy... De hecho, Jerry Springer era el nivel de Laura en América, donde se agarraban a coscacho. Jerry Springer era como el equivalente a Laura en América. Pero él fue el que lo reveló, ¿cierto? Geraldo fue el que reveló justamente estos videos. ¿Fue la caída de Jerry Springer? ¿Cómo fue? Le pagó a una prostituta. No falta. Pero ni más ni menos que con un cheque personal. No, ahí la embarró. No, ahí la embarró. Claro. Pagarle a una prostituta con un cheque personal es como pagarle a una prostituta con un cheque personal. Claro. No se me ocurre ser más tonta. No, estúpida. Bueno, volviendo al tema de Geraldo, ¿en qué año aproximadamente había revelado el video? Y fue en su programa, ¿cierto? Geraldo lo reveló más o menos por ahí por el 77. Ya. Y yo le recomiendo a la gente que lo vea porque es impresionante la reacción del público, ese como sollozo colectivo. Claro. Impresionante. Y fue, como te digo, la primera vez que se reveló ante el público norteamericano. Después lo usó, obviamente, se usó en la película JFK. Claro, sí. Y ahora, obviamente, en YouTube lo puedes ver cuando tú quieras, etcétera, en distintas versiones, remasterizado, 4K, qué sé yo, etcétera. Mira, por acá, uno de nuestros amigos, Álvaro de la Serena, dice: me supe la historia que la mafia estuvo detrás de la Revolución Cubana. Querían que los casinos solo estuvieran en Nevada, Las Vegas, y no tener competencia con Cuba, que le llamaban el prostíbulo de Estados Unidos. Así es, de hecho, esa es la trama justamente que se muestra en El Padrino parte 2. Claro. Que es básicamente Hyman Roth con Michael Corleone, tratando de mantener, ahí como cachando si se puede hacer más negocio en Cuba. Hyman Roth no ve la revolución que se viene, pero Michael Corleone es más inteligente y él sí ve cómo las cosas se están viniendo encima. Claro. Así que en el fondo esa es la trama y eso le da le da más chicha todavía el tema del asesinato de Kennedy, porque yo te dije, el 10% puede haber sido la mafia. Exactamente. Mira, por acá Omar me escribe a través del TikTok y me pregunta lo siguiente, o sea, te pregunta a ti, César. Las coincidencias que tienen la muerte de Kennedy con la de Abraham Lincoln. ¿Hay coincidencias? Son muchas. Sí, son muchas, efectivamente. O sea, las más clásicas son que a los dos le tocó afrontar temas de los derechos civiles, etcétera. A los dos les tocó un momento con el país muy dividido. Segunda coincidencia, estamos también en que la suma de las letras de su nombre suma la misma cantidad de letras. También el de sus respectivos asesinos, John Wilkes Booth, tiene las mismas letras que Lee Harvey Oswald. ¿Qué más? La secretaria de... espérate, esto es increíble. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy. Y la secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln. Hay otra que es muy buena también. Por ejemplo, en el caso de Kennedy, el tipo disparó desde un almacén. Claro. Y después arrancó hacia un teatro. Como tiene un cine. Claro. En cambio, el de Lincoln le disparó de un teatro y arrancó un almacén. Wow. Es como rara la cuestión, ¿eh? Es rara, muchas sí. Y pérdidas también de los hijos, en el matrimonio, etcétera. Hay harta, es un gran tema, ahí hay una sincronía bien heavy. Bueno, pero... y ambos forman parte de los dos principales magnicidios que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Bueno, ya que nos llevaron el tema Lincoln, hablemos un poquito del tío Abe. Pero hay diferencias, claro. Uno fue republicano, como Abraham Lincoln, y otro demócrata, como Kennedy.
Es que curiosamente, a ver, tú ves que ahora Kamala Harris, que es una mujer de color, Claro, es la candidata del Partido Demócrata. así es. En aquella época los demócratas eran los más contrarios al tema de la emancipación de la comunidad negra. Qué locura, ¿eh? Curioso, ¿no? Curioso, Curioso, sí. ¿no? En cambio, los republicanos eran los que estaban dispuestos a correr el peso político. O sea, el país al revés en ese tiempo. Ha cambiado mucho las cosas. Mucho. O sea, por eso yo te decía, hasta los 60, los demócratas del sur de Estados Unidos son muy como anti-abolicionistas. Yo te diría hasta el día de hoy son bastante críticos con el tema de las razas, etcétera, con el tema de las cuotas de género por raza, etcétera. Pero bueno, las cosas han avanzado y tenemos, como te digo, una candidata de color a la presidencia. Exactamente. Algunas curiosidades respecto del atentado a Lincoln. Bueno, esto fue una conspiración, básicamente a ver, ¿cuál era la tesis del grupo que se juntó? En todo caso, eso es un dato interesante. Si estamos hablando de las coincidencias, si bien a Lincoln lo mató un solo tipo, él era parte de una conspiración. Claro. Había bastante metida. Entonces, por ende, si siguen las coincidencias, Lee Harvey Oswald también debe haber tenido más gente detrás y también fue parte de una conspiración. Bueno, la cuestión es que estaba terminando la guerra civil. La guerra civil había terminado hace días. De hecho, era el primer respiro que el pobre Abraham se podía dar yendo a ver esa obra. Y lo que quería John Wilkes Booth era que el asesinato de Lincoln le diera como nuevos ánimos a los ejércitos del sur. Así como, mira, uno de los nuestros logró matar al traidor de Lincoln. Aprovechemos de marchar a Washington, hagamos un último esfuerzo y ponemos ahí al presidente Jackson, que era el de ellos. No, perdón, el presidente Jefferson Davis. Uh-huh. Y fue muy dolorosa la muerte de Abraham Lincoln, porque ya, si bien la pistola era muy pequeña, de nuevo les dio a los médicos esa época por empezar a trajinar el hoyo de la bala con el dedo para ver hasta dónde llegaba la cuestión. Metían unas varillas metálicas. Un desastre. Wow. Un desastre. Agonizó 8 o 9 horas y falleció al amanecer al frente del teatro en una cama que había facilitado un almacenero que vivía por ahí. Así es. Y aquí sí hay una coincidencia loca. A ver. En la misma cama donde murió Lincoln, era una especie de una mezcla de almacén con hotel. Había alojado John Wilkes Booth y había dormido en esa cama. O sea, lo tenía todo planificado. Hace como 2 años antes, hacía una cuestión así. Bueno, y la leyenda dice, no, en realidad la historia ya lo dice, John Wilkes Booth era un tipo muy vanidoso, era un actor de teatro, y después de disparar a Lincoln, él baja, agarrándose por la bandera, por los telones con los colores de la bandera de Estados Unidos, llega al escenario y nadie cachaba nada todavía. Nadie ni siquiera había escuchado el disparo. O sea, una pistola muy pequeña. Claro. Y grita Sic Semper Tyrannis, que significa siempre así con los tiranos. Como que siempre terminan así los tiranos. Y salió arrancando y de hecho tuvo todas las facilidades para huir, siendo que el teatro estaba lleno de soldados de la Unión. No hubo caso. O sea, arrancó nomás y anduvo fugado como 3-4 días. Wow. Oye, y a todos los demás, porque el tema era, había que tentar contra Lincoln, contra el vicepresidente Johnson. Hay otra coincidencia con Kennedy. Los dos tenían vicepresidentes de apellido Johnson. ¿Verdad? Tanto Lincoln como Kennedy. Así es. Entonces el plan era tripartito. Había que asesinar a Lincoln,
asesinar a Johnson y asesinar al ministro de guerra, por decirlo así. Allá le llaman secretario, pero es el rango de ministro que nosotros cachamos o sabemos acá en Chile. Ujú. Al secretario Seward de guerra. De guerra, El claro. secretario de guerra. No logran matar a Seward, lo dejan bastante herido, sí, pero se recupera. Y el que tenía que ir por Johnson le dio miedo y arrancó. ¿Ah? Wow. Pero al final los asesinaron, perdón, los capturaron a todos y los colgaron a todos. Claro. Entre ellos a Mary Surratt. Mary Surratt es la primera mujer que sufrió la pena de la horca en Estados Unidos. Y una de las pocas en realidad. Claro. Por alta traición. Por alta traición, claro. Tengo una duda. El tema viendo el tema más cronológico, cuando ocurrió el magnicidio de Abraham Lincoln, ¿esto ocurrió antes, durante o después de la Guerra de Secesión? Porque tengo entendido que ahí también cobra protagonismo de todo el escenario convulsionado que había en Estados Unidos con la llamada Guerra de la Secesión. O sea, y además, tanto en la época de Kennedy como en la época de Lincoln, Estados Unidos estaba tan polarizado como estos días. Sí, pues, no, sí, como te había dicho, en el fondo, recién se había acabado la guerra civil. Había acabado hace días, o sea, las brasas todavía estaban ahí, Sí, calentitas. claro. ¿Ah? Y como te digo, el plan era ese, esto era casi un último acto de guerra del sur. Era efectivamente ver la posibilidad de que si se mataba a Lincoln se producía una inestabilidad en el norte que permitiese retomar la guerra con las escasas tropas que le quedan al sur. Claro. ¿Ah? Ese era el plan. Wow, Coincidencia también, amigo querido, hay bastantes en el atentado de su santidad Juan Pablo II. Eso es 1981, ¿cierto? Italia, 1981, Ciudad del Vaticano. A ver, yo me acuerdo yo era niño, me acuerdo de este atentado claramente, me acuerdo de mi mamá, bueno, cómo lloraba con el atentado, Wow. cuando veía el Papa en la tele, las imágenes. Y aquí vienen las coincidencias. Aquí dime que esto no es algo bíblico. A ver. Mira, ya. Mira, búscate la fecha del atentado, por favor. Vamos a Jonathan Google en este momento y ponemos atentado a Juan Pablo II, que a todo esto fue el primer papa que no era romano, que no era italiano, era de origen polaco. Su nombre verdadero era Karol Wojtyła y fue ascendido como papa el año 71, después de la muerte de Juan Pablo I, que duró ¿cuánto? 28 días en el poder, más o menos. Sí. Ahí tenía otro atentado que vamos a comentar también más ratito. Muy bien, ya aquí está. Intento asesinado de el Papa. A ver, dice por acá, según la Wikipedia, tuvo lugar el miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Por favor. La primera aparición de la Virgen de Fátima en 1917 es el 13 de mayo. Oh. Primera coincidencia. Primera coincidencia, ya. La segunda coincidencia es que la mamá de Mehmet Ali Aska, el turco que fue comisionado para realizar este crimen, se llamaba Fátima. Oh. La mamá de Ali Aska. Oh. Claro, se llamaba Fátima, como la Virgen de Fátima. Claro, claro. Y otra coincidencia. Bueno, tú sabes que a Mehmet Ali Aska lo logran capturar después del atentado porque se le tira encima una monjita, weón, y no lo suelta. Ah, claro. Ahí está este desgraciado. Yo sujeto a este desgraciado. Adivina cómo se llama la monjita. Sor Lucía. Sor Lucía. Como Lucía dos Santos, la monja, la vidente de Fátima, de la Virgen. De hecho, pues, el Papa entendió claramente que ahí había un dedo de Dios. Así que cuando le pasan la bala que le habían extraído, al año siguiente él va a Fátima y le pone la bala en la corona
Virgen de Fátima. ¿Ah? En Cova Iria, Portugal. No, realmente ese atentado fue heavy. Ahora bien, ¿por qué se realizó este atentado? Aquí yo creo que hubo mano de la Unión Soviética. No directa. Obviamente que tenía que ser, mira, a ver, era como, chuta, la Unión Soviética no queríamos a este papa. Podría ser todo un lío porque el tipo viene de Europa del Este, viene de Polonia, nosotros tenemos dominada Polonia, Rumania, etcétera. Va a empezar a revolver el gallinero con que quiere visitar Polonia, quiere visitar Rumania, qué sé yo, etcétera. Nos va a causar un lío. ¿Ah? Pero no podían siendo tan evidentes. Entonces, ¿qué hacen? Le dan una connotación religiosa. Un musulmán atentando contra el líder del catolicismo. Claro. Pero hubo nexos con embajadas de la Unión Soviética. Así que ahí sí tenéis un atentado hecho la primera orden vino desde el Kremlin. Wow. Y en el caso de Juan Pablo I, a ver, obviamente que no murió de muerte natural, o sea, qué mala suerte sería que en menos de 20 días de electo papa, él fallece. A todo esto él alcanzó a hacer muchísimo en esos 20 días. Claro. Muchísimo. Entre otras cosas, muy poca gente lo sabe, es la primera vez que él recibe al cardenal Silva Enrique. Y el cardenal Silva Enrique le pide dos cosas: que por favor actúe en la mediación entre Argentina y Chile por el conflicto del Beagle. Por el conflicto del Beagle, claro. Y esa herencia es la que recoge después Juan Pablo II y sigue con el tema de ofrecerse como mediador. Pero el que acepta en estricto rigor es Juan Pablo I. Claro. Y lo otro, bueno, obviamente que fue el tema que le llevó a la muerte, dice la leyenda, porque aquí no hay nada comprobado, que sería que el Banco Vaticano se estaba prestando para muchos lavados de dinero de la mafia italiana. Estaba muy en deuda también el Banco Vaticano, había hecho muy malos manejos de dinero, y se dice que el cardenal que estaba a cargo del Banco Vaticano, que de hecho es la trama del Padrino 3, ojo, manda a asesinar al Papa. ¿Cómo habría sido? Con una taza de té, con arsénico o alguna cuestión así. O sea, murió envenenado. Parece que fue algo más sutil, porque en realidad lo que le provocó, el arsénico habría sido muy descarado, pero fue algo que le provocó un paro cardíaco fulminante. O sea, podemos decir que murió envenenado. Literalmente murió envenenado. Fue de que fue la famosa taza de té, fue la taza de té. Claro. Wow. Claro, pero la historia dice otra cosa. Dice otra cosa, que había muerto de manera natural. Claro, no. Yo te estoy diciendo la leyenda, porque nunca se ha llegado a una versión oficial donde se diga a este hombre lo mataron. Claro. Mira, el Papa Juan Pablo I no era conocido como el Papa de la Sonrisa, ¿o no? Él era el Papa de la Sonrisa. El famoso Papa de la Sonrisa. Claro, el breve le decían también, poco después que había fallecido. Sí. Y ahí es donde se elige finalmente al Papa Juan Pablo II, que a todo esto estaba revisando por acá parte de la documentación relacionada a este vínculo entre la Unión Soviética y el atentado contra Juan Pablo II. La conexión búlgara. La conexión búlgara. Dice que es una teoría que es fuertemente defendida desde los 80. Perdón, dentro de... Perdón, creo que... Ahí sí. Estaba escuchando que te estabas acomodando por ahí el micrófono. Así es. Una teoría fuertemente defendida por el periodista estadounidense Michael Lydon. Entre otros, es que el intento de asesinato se había fraguado en la Unión Soviética y que la KGB había ordenado a los servicios secretos de Bulgaria y de Alemania Oriental llevar a cabo la tarea. La razón, según la KGB, habría ordenado al servicio secreto búlgaro asesinar a Juan Pablo II a causa de su apoyo a Solidarnosc o Solidaridad, la Federación Sindical
liderada por Lech Walesa, a la que se veía como una de las amenazas más significativas a la hegemonía soviética en Europa Oriental. Y ojo que efectivamente fue así, o sea, al no haber muerto Juan Pablo II, pudo llevar a cabo lo que él deseaba, que era básicamente la liberación de su propio país del dominio soviético y de todos los países del este. Finalmente fue, recuerda, bajo el papado de Juan Pablo II que cae el muro de Berlín. Claro. Así que tenían razón, tenían justificación para dispararle, no la razón, perdón, pero al sobrevivir pudo llevar a cabo su programa, por decirlo así. Claro, pero dice que el propio Aska dio múltiples versiones contradictorias entre sí sobre el asesinato y sus motivos. Dice, originalmente Aska dijo ser un miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, pero prontamente el FLLP negó cualquier vínculo con él. Así es, pero como te digo, en el fondo, claro, buscaron al tipo perfecto, porque como te digo, esto ya no se transformaba en algo político, quedaba en el ámbito religioso, así como un musulmán atentando contra un católico, etcétera. Así que estuvo muy bien planificado, hay que reconocerlo. Y efectivamente, a esta altura ya da lo mismo lo que diga Mehmet Ali Aska. No sé si está vivo todavía. Está vivo, pero, sí. De hecho, está vivo y está en libertad. Pero todos los días puede él decir, no, si fueron los rusos, no, si fueron los búlgaros. Demasiado tarde, Mehmet, lo siento. Sí, muy tarde. Demasiado tarde. Me preguntan incluso acá en el TikTok si ese tipo sigue vivo. Sí, sigue vivo. Mehmet Ali Aska. Recordemos que él también fue perdonado por el propio Papa. Dice por acá que Aska fue puesto en libertad el 18 de enero de 2010 después de casi 29 años tras las rejas. Tengo entendido que fue extraditado de Italia a Turquía y ahí cumplió su condena hasta quedar en libertad. Efectivamente, sí. Claro. Mira, por acá me dice Sergio desde Independencia y nos recomienda un libro que es muy bueno que se llama En el nombre de Dios, del autor David Jalop. Ahí el autor aborda toda esa trama que cuenta César, la del Papa Juan Pablo I, la del Papa de la Sonrisa. En el nombre de Dios, David Jalop. Así es. Déjame darle algunos saludos aquí. Bueno, Ángel de Talagante, que nos está escuchando, Pablo Ojeda desde Osorno. Bueno, todo lo que es, obviamente, los miembros destacados de Pueblo Fantasma. Ahí los veo en el grupo. Rodrigo Valparaíso, José Córdoba, etcétera. Están todos ahí atentos para Edith Miranda, como no, Jenny de Luca, Franco Inostroza, Loreto Holguín. Loreto Holguín dice, el Vaticano, mejor me callo, dice. Edith Miranda, claro, recuerda la sonrisa dulce de Juan Pablo I. Y qué buena. Franco había dicho, no van a querer que hable el Papa si el especial es de Kennedy. Ya nos fuimos. No, olvídate la pauta, Franco. Sí. Franco es muy estructurado, pero no. Sí, no, se entiende. Ya se desarmó el asunto. Claro. Ya. Mira, acá Omar, alias Apodo en el TikTok, dice que aquí en el continente también tenemos el atentado a Francisco Villa, Pancho Villa, en México. Sí, pues. Plena Revolución Mexicana. Lo mencionamos, el atentado a Francisco Villa. Claro. Sí, pero denme un ratito ahí para seguir con la pauta. Por supuesto. Mientras tanto, hola, un saludo y abrazo bien grande para César, Nico, Jenny Franco, Edith Miranda, Rodrigo Vázquez, José Joaquín, Pamela Millán, José Manuel Córdoba y al chat de Pueblo Fantasma de parte de Loreto Holguín aquí en el WhatsApp. Y lo mismo por acá, José Manuel Córdoba, buenas noches Nicolás y César, un abrazo, gracias por acompañarnos ahí a través del WhatsApp. Me pregunta por acá, a ver cómo se llama nuestro amigo, Marcelo Ubay, y dice, buenas noches, con respecto a Donald Trump, ¿qué opina César? ¿Ángel o demonio? Ándate, cabrito. A ver, mira, yo voy a decir lo siguiente. Es un tipo demasiado agresivo. Es verdad.
Es un tipo demasiado agresivo. Mira, podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, que efectivamente los demócratas quizás, no sé si son más belicosos, si efectivamente se comprometen en más guerra, etcétera, en el exterior, que los republicanos o que Trump, eh, pero hay que guardar las formas. O sea, es justamente esta forma de ser de Trump la que ha llevado a la polarización de Estados Unidos. Claro, esta A agresividad. ver, han pasado tantas cosas inéditas. O sea, dime qué presidente había sido ambiguo en la historia de Estados Unidos con el tema de los resultados electorales. Claro, ¿Qué presidente había ordenado o dado la pasada a sus seguidores para que fueran al Capitolio? claro. O sea, imagínate que es A pasar el agresivo, Capitolio. de repente, claro, antiglobalista. Claro, está el tema también de todo lo que pasó, de este conflicto eterno que tenía con el doctor Fauci Sí, durante la pandemia. son como enemigos etcétera. falsos, ¿ah? Son como enemigos falsos que son como, a ver, se hace muchas enemistades en base a bulos. ¿Ah? Claro, Hay el mucha, tema de hay mucha que- ficción, mucha. El tema racial, el tema, no, sí hay muchos temas ahí. Sí, El tema sí. también de que estamos hablando de un criminal, po, Claro. que tiene 84 cargos en su contra. O sea, yo creo que hasta la persona más en el fondo recalcitrante seguidor de Trump tiene que reconocer que no todas las acusaciones son efectivamente un bulo o una trampa que le han tenido los Claro, demócratas. No. claro. ¿Ah? Sí, Así sí. que Yo siento que hay muchos delirios de persecución que tiene, si lo vemos en el plano psicológico, yo creo que tiene mucho delirio de persecución. Demasiado. Sí, delirio de persecución y mesiánico. Sí, muy mesiánico. Y además, Mesiánico al nivel de los yo. a nivel de los Yo. a nivel de los grandes dictadores, ¿ah? Te diré. ¿Ah? Sí. Sí, o sea, No, y la forma de despectivo en que se... Y esto enloquece a la callada, pues yo sé que Claro. enloquece a la callada cuando Trump dice, no, si en realidad Kamala Harris es una negra, weón, ni me preocupa, weón. claro, tan Biden era un viejo cagá, y lo dice. claro, tan Entonces, yo sé que esto enloquece ellos a sus seguidores, weón. claro. ¿Ah? Claro, tan podemos decir, Zurditos, zurditos, los tenemos acorralados con Trump. bueno, ¿cachai? es lo que, queramos o no, lo que sucede al otro lado de la cordillera con Javier Milei. O lo que pasó también en su momento con O sea, Jair Bolsonaro. ¿cómo le lleven la contra a Javier Milei? O lo que porque pasa en el también, fondo- o lo que pasa también en Venezuela con Nicolás Maduro. Claro, o sea, si te ponen en contra de Milei en Argentina, puedes recibir incluso un Twitter personalizado. Claro. Y de hecho, Del ¿sabes mismo qué? presidente diciendo, me cae mal. Claro, curiosamente Me Milei, encantaría, ¿por qué no se va de este país? claro, curiosamente Milei habla que su discurso está en base contra la casta política, que de hecho fue conocido cuando fue panelista en varios programas de televisión, se iba contra la casta, se iba contra el predominante peronismo, pero curiosamente de repente veo que Milei está haciendo las mismas prácticas que otros de sus antecesores. Me refiero al caso, por ejemplo, de Cristina Kirchner, que O sea, también mira. tenía ese concepto de que o estás conmigo o estás contra todos. Y ojo que Cristina Kirchner tuvo un atentado también. También. Sí, pues. Entonces, mira, aquí hay varios temas cruzados. Está el tema de que Milei es famosa la escena en un programa de televisión cuando él dice, yo prefiero cortarme el brazo antes de subir los impuestos. Claro. Y ya lo ha subido varias veces ya. Sí. Bueno, primero no ha podido controlar la economía tan compleja economía argentina. O sea, a ver, estamos hablando de que los pobres argentinos, ya, ok, subió todo al precio más o menos que está en Chile, pero Claro. con la mitad de los sueldos que tenemos acá en Chile. Sí, pues el sueldo mínimo es A todo prácticamente nivel. la mitad de lo que se percibe en Chile. La mitad, menos de la mitad. Los jubilados, si no reciben ayuda de su hijo o si no salen a trabajar, literalmente no llegan a fin de mes. Tal Y cual. cuando un tipo le dijo al presidente, no llegamos a fin de mes, la respuesta de Milei fue, bueno, si no llegas a fin de mes es porque
O sea, si no llegas a finalmente debería estar muerto, no debería estar aquí. Claro. Entonces, ese es el tema, la forma, güey, la forma. O sea, guardemos por favor la forma, la dignidad del cargo, güey. Claro. Ah, o Sí, sea, ya vamos a una especial Milei, ya, pero sigamos con los atentados. Es una locura, mira. Propuesta Milei de... también, ¿Sí? no, que también Milei tuvo un intento de atentado el día en que asumió. Recuerda que casi le llega un botellazo. Ah, ¿verdad? Pues, sí. Así que ya, otro atentado. Otro atentado, claro. O lo que pasó también con Bolsonaro Claro. en Brasil, claro. Lo que ocurrió en Bolsonaro fue una puñalada, fue algo que lo tuvo bien complicado. Claro, tuvo hasta una colostomía. Está el tema también del atentado a Cristina, como te dije yo, que hasta el día de hoy. Ese es el problema. Que Biden, por ejemplo, al día siguiente del atentado a Trump, salió a lamentar la situación, a decir que ya hemos llegado a mucha polarización, calmemos los espíritus. En cambio, Milei, no me acuerdo, cuando atentaron contra Cristina Kirchner, todos decían no le creemos ni una cuestión a la Cristina Kirchner, ese atentado es falso. Claro. Los nuestros son verdaderos. Los de los zurditos son falsos. Claro. Sí. Claro, no. cosas. No, sí. Mira, acá en el WhatsApp me sugieren algunos atentados. Por ejemplo, mira, aquí Álvaro La Serena me dice: el atentado en vivo al presidente de Egipto, Anwar el Sadat, durante una parada militar. Y por acá también tengo a Galindo Ponce y el atentado a Jimmy Hoffa. La teoría en la película El Irlandés es bien interesante. Ya, vamos en ese orden. Me gustó el tema que propuso la gente. Mira, a propósito de Anwar al-Sadat, primero que todo, ¿qué fecha fue, perdón? A ver, vamos, no me especifican por acá la fecha, pero vamos a buscarla por acá a Don Google, que todo lo sabe. Si no lo sabe, lo inventa. No, mira, Mohamed Anwar al-Sadat fue un presidente y político militar egipcio que gobernó en el 81. Fue pocos meses después. Fue un año bien heavy el 81. Heavy, el Papa y Sadat. Bueno, ¿cuál es el problema con año 81? Sadat? Sí, año 81. Claro, Sadat había sido el sucesor del famoso Nasser. Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, el primer líder del PAN árabe, dígase de todos los países juntos, una unificación de todos los países árabes. Sí, quería ser como una especie como de Unión Soviética, o sea, como una unión de repúblicas árabes. Claro, eso es lo que él aspiraba. Abdel Nasser. Y aspiraba también a estados más laicos, en el fondo que no fueran tan religiosos. O sea, a Nasser no le habría gustado mucho Irán, ponte tú. Ah, claro. Él era más partidario de regímenes militares que de regímenes teocráticos, que son dos formas de dictadura distintas. Exactamente. Bueno, y su sucesor, Sadat, que había sido su mano derecha, había sido también un militar bastante destacado, cometió el pecado de reconocer a Israel. Obviamente que estoy minimizando. Claro. En el fondo, Sadat se dio cuenta, no podemos seguir con esta tontera eternamente, haciéndonos la guerra, etcétera. Así que bajo los auspicios de Jimmy Carter, del presidente Jimmy Carter, logra firmar una paz con Israel, un reconocimiento mutuo, y de hecho, hasta el día de hoy, Egipto es el país que actúa más responsablemente en sus relaciones con Israel. Pero le costó muy caro. Efectivamente, fue por los famosos acuerdos de Camp David, firmados con el presidente Carter. Ahora, ojo, también hay que decir que Sadat no se merecía el premio Nobel de la Paz tampoco. O sea, era un gobierno, era una dictadura, reprimió a la oposición, por cierto que sí. Claro. Por algo derrocaron años después, a su sucesor, que fue Hosni Mubarak. Y que estuvo largos años gobernando Egipto, con mano de hierro también. Oye, yo me acuerdo también de las imágenes del atentado, son increíbles, porque es un tipo, son soldados que están desfilando. Es como que aquí
Imagínate, el 19 de septiembre Chuta. se vuelve loco. Uy, sí. No, en realidad planifican. Claro. Ujú. 5 o 10 militares, oye, vamos a matar a Boric. Claro. ¿Cómo? Pero si podemos llevar armas, pues disparamos y más encima tiramos una granada. O sea, Y eso es lo que hicieron para matar a Assad. O sea, eso es lo que hicieron en Egipto. Arrojan granadas, disparan con ametralladora, mueren ministros, empleados, generales de todo tipo, etcétera. Que la embarrada más uno. Claro. No, fue Ese tremendo. Fue tremendo. fue tremendo. Yo también es uno de los primeros atentados que recuerdo, que me llamó la atención. O sea, dije, una cuestión, yo jamás había visto algo así. ¿Tú te Jamás había acuerdas visto. que la semana pasada hablamos del atentado contra Inejiro Asanuma? Bueno, Sí. al final encontré el video y la verdad es que fue terrible, fue bastante impactante de mientras él estaba en un debate en vivo e indirecto por la televisión, y llega este tipo y le apuñala, lo apuñala literalmente, y ahí es donde, y eso fue impactante porque después la televisión empezó a repetir varias veces ese momento en que murió Inejiro Asanuma. Y además que en la televisión de Japón, siempre fue mucho más adelantada a la nuestra. Claro. Entonces realmente ellos ya usaban un sistema de respaldo en video que se veía mucho más clarito. Ya grababa en videotape. Que esas películas en blanco y negro de 16 milímetros que usaba la prensa en Chile, que eran muy difíciles de ver. Ya grababan en cinta de video ya en Japón. Clarito, claro. Entonces, claro, eso más el atentado contra el Sadat, yo siento que son como los más impactantes de todo. Sí, yo creo que... Y el otro que yo me acuerdo, muy bien. Tenemos que agregar la película Zapruder, que también es bastante cruda, la muerte de Kennedy. Sí, también, lo de Kennedy también. Sí, eso también lo incluyo dentro de la lista. Y otro que incluyo dentro de la lista, quizás que no se ha tratado bien, pero sí se ha tratado mucho, y es una herida que todavía persiste en Colombia, fue el atentado contra Luis Carlos Galán, de la mano del cartel de Medellín. En un mitin de campaña, lo suben a la tarima, y ahí es donde es ametrallado. Juan Carlos Galán, sí. Carlos Galán, claro. Bueno, eso por órdenes directos de Pablo Escobar. Sí. Bueno, y ahí es donde precisamente, claro, aparece la imagen de César Gaviria, que es como el sucesor de Galán, y en modo a esta protesta, que se transforma en voto, sale presidente de Colombia. Sí, así es, efectivamente. Ahora bien, no sé si efectivamente representaron 100% lo que los candidatos muertos querían representar a su vez, porque también me refiero a Colosio y Galán. Claro. Dígase, cómo habría cambiado Sudamérica con ellos, nunca lo vamos a saber. Exactamente. Bueno, el caso del asesinato de Jimmy Hoffa es uno de los grandes misterios, efectivamente, de Estados Unidos. Hay muchos chistes en la cultura popular, por ejemplo, al respecto. En Los Simpsons se bromea mucho con el tema de Jimmy Hoffa. Cada vez, por ejemplo, que muestran un corte transversal a la Tierra, así para mostrar qué cosas están enterraditas, que es un dinosaurio, un ataúd, etcétera, y aparece Jimmy Hoffa. A ver, mira, yo creo saber lo que le pasó a Jimmy Hoffa, pero en el fondo la teoría más conocida efectivamente implica al Frank Sheeran, al que aparece en el Irlandés, porque él confesó que había matado a Hoffa por orden de la mafia, por si acaso. Claro. Ahora bien, el tema es que no se han encontrado pruebas físicas que corroboren su relato. Y aquí viene el tema crudo. Ya, Jimmy Hoffa nunca se encontró el cuerpo. Pero por ese tiempo se estaba construyendo un estadio de béisbol. Y una vez uno de los chicos de la mafia le dice a su hijo, lo contó su hijo. De hecho, ¿sabes qué? Hay un canal de YouTube muy entretenido, que es de un mafioso, weón. Pero es de un mafioso de verdad. Ya.
y cuenta Alma. cosas de mafioso, y además en el fondo cuenta, desmitifica o ratifica el contenido de películas de la mafia. ¿Ah? Claro. Y él dice que su papá le había contado dónde estaba Jimmy Hoffa. Y él dice que le mostró el estadio y le dijo, mira, justamente en el tiempo en que desaparece Jimmy Hoffa estaban construyendo el estadio de los Giants de Meadowlands de New Jersey, que era bueno, obviamente que iba a ser el estadio del equipo de los Gigantes de Nueva Jersey, que es el equipo de ahí, de béisbol, y se dice que lo metieron en los cimientos, weón, del estadio. Así que va a ser difícil que aparezca el cuerpo. Pero lo más divertido es que, claro, que este cabrón se recuerda que efectivamente escuchó muchas veces decía su papá y que pasaban frente al estadio de los Giants y decían, persinémonos por Jimmy Hoffa. Porque estaba enterrado ahí los cimientos. Claro. Mira, ¿Ah? acá según lo que dice San Google, Hoffa desapareció a fines de julio de 1975, pero fue declarado legalmente muerto en 1982 y en la actualidad todavía, como tú dices, se sigue especulando sobre su paradero. Para los que no Bueno, saben quién es Jimmy Hoffa, sí. fue el presidente, fue la figura más importante, fue un sindicalista estadounidense, De los Teams. y fue el presidente A ver, de la, ahí de hay que la, dejar algo en claro. de la IBT, que es la Hermandad Internacional de Camioneros. Al igual que en Chile, León Vilarín era un tipo muy poderoso en el gobierno de Allende, Ajá. porque era el presidente del gremio de los De los camioneros. camioneros, claro. Entonces, obviamente, tú sabes que el paro de octubre de los camioneros fue gravitante para el derrocamiento de Allende. Po. Claro. ¿Ah? Sin camiones no hay país. No hay país, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También Jimmy Hoffa tenía muchísimo poder por el tema de estar a la cabeza de los camioneros. Él podía efectivamente un día decir, mañana salen los camiones. Y no se paraliza salían. a Estados Unidos. Pero el tema fue que donde hay sindicatos, y eso también está muy bien expresado en la película ¿El irlandés? On the Waterfront con Marlon Brando, Ajá. los sindicatos de los puertos, de los muelles, etcétera, de los camioneros, están muy involucrados con la mafia. Porque Claro. hay mucha plata, ¿no? Sí, ¿Ah? sí, muchísima. O sea, acuérdate del robo del señor Vaqueriza acá en Chile, pues. Claro. Vaquerizas, nadie se acuerda de Vaqueriza, ¿eh? Vaquerizas en los años 70 hizo el mayor robo de la historia de Chile. Wow. La memoria chilena es frágil. Y Vaquerizas era, bueno, armó una especie de banda, ¿ah? De estibadores portuarios, entre los estibadores portuarios, y empezaron a sacar, ponte tú sabes que los contenedores vienen muy bien sellados, Claro. pero Vaqueriza descubrió el método de cómo, en el fondo, poder entrar a un contenedor y dejarlo impeque como si nunca había sido abierto. Oh. Entonces, ya ponte tú que venía un container con 3.000 televisores de Japón. Claro. Vaqueriza, estoy hablando de Chile, San Antonio, etcétera, Ujú. se dejaba 100 televisores para él. Llegaba después, qué sé yo, ropa, cualquier cosa. Claro. Él se llevaba siempre el 30%. Claro. Entonces, cuando decía, oye, faltan teles, weón. No, pero si esto es que los japoneses se habían equivocado, déjalo ahí como novedad, en la guía de despacho. Y logró, con ese sistema, el famoso Vaquerizas, logró robar como 5.000 millones de pesos, una cuestión pero ya inconmensurable, weón. Wow. ¿Ah? ¿Eso Porque hablamos de fue qué un época más o menos? Eso fue, mira, lo pillaron por ahí por el 78-79. Ya. Porque fueron 20 años de robo ininterrumpido, weón. Oh. Con este sistemita del abrir los contenedores y sacar un cachito. Claro. ¿Ah? Pero era obviamente que, por eso te digo, Qué historia. lamentablemente, no quiero meter a todo en un saco, pero en el fondo siempre los sindicatos de transporte, de especies, etcétera,
siempre va a estar ahí en los ojos de la mafia, en el Claro. interior de la mafia. Mire, y con respecto a Hoffa, el atentado, ¿cuándo este atentado ocasionó su desaparición, algo así, o no? Como para destrabar lo que originó su desaparición en extrañas circunstancias, porque ya veo que Hoffa es como en la cultura popular en Chile el Teniente Bello. Claro, no, en el fondo fue que en un momento, bueno, Hoffa estaba totalmente asociado con la mafia, Ujú. pero en un momento como que le dio lata que la mafia quisiera mandar sobre él. Ah, claro. Que la mafia estuviera Ya, pues, encima de espérate, Jimmy Hoffa. una cosa es que hagamos negocio, Claro. pero mira, aquí tengo 10.000 camioneros, weón, que me están vitoreando, weón. ¿Quiénes son ustedes, la mafia? ¿Qué van a poder hacer con O Chávez? sea, lucha de poder ahí entre la mafia y Claro. y la IBT. Absolutamente. Oh, Así que no, Jimmy Hoffa también buen caso, ¿no?, de atentado. claro. ¿Año aproximadamente del atentado Jimmy Hoffa? Bueno, tú lo dijiste, pues fue en el 75. Ah, ya. Entonces, ya, no se me da cuenta, el 75 en donde Claro. desaparece. En el fondo es declarado muerto el año 82 y hasta el día de hoy el cuerpo de Jimmy Hoffa todavía sigue siendo un misterio y también forma parte de la cultura popular de los estadounidenses. Lo vemos en varias series, ¿cierto? Salió en Los Simpsons, salió en varias películas incluso. Tengo entendido que aparte del irlandés hay una que protagonizó Jack Nicholson como Hoffa. Sí. Le sale igual Hoffa. Sí. Yo creo que este Hoffa me gusta mucho más que el de Irlandés. Al Pacino. Ah, claro, el irlandés de Al Pacino, claro. Qué tremenda historia la de Hoffa. Tremenda historia la de Hoffa. Bueno, como tú decías, también, efectivamente, acá en Chile tenemos a Eduardo Frei Montalva, el 82. Ujú. Tenemos en Brasil, aparte de Bolsonaro, a Fernando Collor de Mello. Ah, en también ocasionó el 1992. atentado, claro. Tenemos también el de Anwar al-Sadat, que ya lo habíamos mencionado. Claro. El atentado contra Carlos Andrés Pérez en En Venezuela. Venezuela. Ah. Un grupo de civiles en el Caracazo, el famoso Caracazo, que Claro. fue, se podría decir que fue el huevo de la serpiente del régimen de Chávez y De Maduro. Chávez Maduro, claro. Un grupo de civiles intentó asesinar a Pérez. Claro. Si no es por su escolta, no existiría Carlos Andrés Pérez. Claro. Algo que quisieron hacer después de años con el. Nigeria, weón. Ah, claro. Algo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, años después intentaron hacer este grupo de militares ahí en el Palacio de Sí. Miraflores. Bueno, todos que sabemos quién después terminó gobernando Venezuela. Sí, pues. Claro. De Nigeria, Nigeria. Olusegun Obasanjo, 1976. Un grupo de militares intentó derrocarlo a Obasanjo y asesinarlo. Bueno, ¿para qué estamos con cosas? Esto expande todos los días en África. Sí. África es un continente fallido. Sí, Ah. oye, es increíble lo que Claro. sucede. O sea, ni siquiera increíble porque de repente son tantos los estados fallidos, son tantas las dictaduras, son tantos los golpes de estado, insurrecciones que ocurren en África, que ya no nos sorprende. O sea, nos sorprende la cantidad de estados fallidos que existen en África. Ya, Claro, es como que ya no. Ni siquiera queremos mirar. Claro. Ni siquiera queremos mirar a estos O sea, niños esqueléticos, etcétera. claro, dictadores vitalicios. Voy a ser súper duro, weón. Es como si preferíamos mirar a nuestros gatos, weón. Preferíamos que no les falte pellet a los gatos, weón. Claro. En vez de comprarle una corbatita, weón, Exacto. ojalá al gato para que haga la gracia. Sí, En vez de enviar ese dinero a África, claro. O donde sea, todos los días siguen muriendo niños de hambre. ese contraste con las hambrunas, Desorden, pues. desorden, dictadores vitalicios, porque hay varios que están gobernando años de Ahora años. bien, que no se pasen rollo, que yo estoy insinuando que África es desordenado porque son negros los que gobiernan. No, No, el problema fue el siguiente, weón. En el fondo lo que tú conoces como países africanos, con sus fronteras, en el fondo no eran los territorios de las tribus, po. Eran las colonias, era como, ya, este es el pedazo que le corresponde a Alemania, este es el que sí, pues. corresponde a Italia, a Inglaterra.
Entonces, cuando se fueron los países Francia, coloniales Portugal. europeos, claro, Portugal, España, etcétera, dejaron sus fronteras. Exactamente. Pero no eran las fronteras de las tribus. Po. No, po, no. Entonces, por eso hay conflicto hasta el día de hoy, porque la retirada de la culpa la tienen los europeos del drama de África. Totalmente. Yo recuerdo muy bien lo que pasó en Ruanda, el genocidio de Ruanda, que fue, pero realmente terrible. Claro. Terrible. O sea, efectivamente, ahí tenía el mejor ejemplo, los Hutus contra los Hutus Tutsi. con los Tutsi. Qué terrible. Y fue una cuestión de que un día un tipo en la radio empezó a decir: hay que deshacerse de esos malditos Tutsi, weón, con el fondo no deberían, decía, no son dignos ni siquiera de compartir en nuestro mismo territorio, etcétera. Claro. Y la gente agarró papa, weón, y salieron, bueno, tenés que pensar que por cada Tutsi había como 8 Hutus. 8 Hutus, claro. Entonces agarraron los machetes y chao mano, weón. Masacre, pero total. Chao mano, o sea, lo que más se dio fue el corte de manos. Y por lo menos habrán quedado, o sea, mataron a un montón de gente, pero a la que no mataron quedó lisiada, sin una mano, sin un pie, qué sé yo. Terrible, weón, terrible. Sí. Hay mucho paño que cortar en la historia de África, que hasta el día de hoy sigue teniendo secuelas. Claro, una vez podríamos hacer una especial África también. Sí, ¿por qué no? Hablemos de África, porque de repente dicen que la culpa son de la gente que hoy día gobierna o los que habitan, cuando hay una historia de colonización que fue bastante cruel, por largos años. Una historia de colonización muy cruenta de muchos siglos. Así es. Pero no estoy diciendo que se va a hacer el tema la próxima semana, porque que hagamos a uno livianito. Claro. Qué sé yo, que los videoclubs que los tenemos pendientes, etcétera. Sí. Podemos hacer algo de los ochenteros, para los nostálgicos. Claro. Ahí vamos a definir el tema. Ahí lo vamos a definir, pero va a ser en 2 semanas más, porque nos tomamos un receso en estos días. Eso es importante, los señales, por favor. Exactamente. Sí. A partir de si hago el cálculo en el calendario en estos momentos, el regreso de nuestro ADN Te Acompaña de madrugada vendría siendo el día, le digo el tiro, 12 de agosto. Y tendríamos Archivo César Parra el 15. Oh, mira, justo el 15 de agosto cae para feriado. Muy bien, pues, vamos a hacer el ADN Te Acompaña madrugada esa fecha. Pero no del jueves al viernes, sino que del miércoles al jueves. Y ahí vuelve Pueblo Fantasma y ahí vuelve Archivo César Parra. Así que, mi querido César, un gusto. Nos reencontraremos en un par de semanas más. Y, como siempre, muchas gracias. Y esta es su casa, la madrugada de ADN. Gracias, mi querido Nico. Que tenga un buen fin de turno y nos encontramos efectivamente en un par de semanas más. Eso. Te mando un abrazo y muchas gracias por este gran aporte de la historia. Abrazo. Jueves 25 de julio, ADN Te Acompaña.